trabajo con aquel que es distinto. Y no solamente aquello, sino también construir un pensamiento crítico, estético, colaborativo, etcétera. Y fíjense tú que desde alguna perspectiva, cuando uno se enfrenta con la comunidad, también uno se enfrenta con desafíos. Y tiene que ser en esta bidireccionalidad, tiene que ser bidireccional, porque justamente como decían las colegas, por un lado está el conocimiento y por otro lado están los saberes, ¿no? Esas experiencias, esas prácticas ancestrales. Pero desde esa perspectiva yo creo que nuestra cultura y sobre todo la cultura académica y sobre todo la universitaria, hay una prepotencia demasiado. Además, no solamente una prepotencia, ¿no? De que venimos del Olimpo para, ¿no es cierto?, entregar el conocimiento a los que no saben, sino que además usurpan el conocimiento. Y estoy pensando en el capital, porque aquí hay un contexto económico y político, y que no es menor, sobre todo con las políticas culturales y educativas, que el capital está en el centro. En Chile nosotros, es un grave problema para Chile. Piensa tú que todas las escuelas, incluso públicas, tienen que participar de proyectos, tienen que postular y si les va mal, no tienen ciertos recursos. Entonces no hay proyectos directos, ¿no? Sobre todo para la sociedad civil y la comunidad. Siempre está en una competitividad para poder pelear por los recursos. Entonces, desde esa perspectiva, y con esto cierro, ¿no? Por ejemplo, en Chile hoy día existe un programa que se llama Puntos de Cultura, pero no es una política, es un programa. Por último, hay algo ahí, ¿no? Con estos puntos de cultura que financian a organizaciones comunitarias que hacen cultura y que tratan de vincularse con la... Caray, Se perdió ¿será mi internet o se habrá no, perdido Juanito? se perdió la escuela es conexión. bastante No, compleja ahí y esa estás ya. escuela sigue Perdón, siendo... Juanito, Sí. perdóname. Es que te congelaste unos segundos y se cortó la idea. Si pudieras Oh, disculpe. retomar, por favor. Sí, 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 sí. En que en Chile existe un programa que se llama Puntos de Cultura. Y estos puntos de cultura es un financiamiento directo a organizaciones sociales y culturales para ejercer prácticas culturales y sociales a nivel barrial, comunitario. Esto es súper innovativo, pero no es un programa, no es una política que hay detrás. ¿Por qué? Porque en Chile la práctica es que las organizaciones comunitarias y también las propias escuelas públicas tienen que postular a fondos concursables, a una competitividad horrible. O sea, aquí es casi una pelea, ¿no es cierto?, entre los pocos recursos que hay con un lenguaje técnico. Claro, ¿y quién juega ahí? Obviamente las universidades, ¿no? Los grandes conglomerados educativos, las corporaciones pedagógicas, etcétera, etcétera. Entonces viene la usurpación nuevamente. Por lo tanto, es interesante esta vinculación entre la política cultural, la política educativa, en esta perspectiva que yo les decía. Hoy día los grandes conflictos, recién me llegó a mi celular en que acuchillaron a un estudiante de Viña del Mar afuera de un liceo público. A eso estamos hablando, cómo nosotros y cómo nuestros estudiantes trabajamos con la diversidad psicosociocultural, psicosocionatural, y de verdad que faltan herramientas concretas. Bueno, y para cerrar, porque eso obviamente fortalece un pensamiento crítico, estético, colaborativo, pero sobre todo, ¿no? Creo yo que tenemos que aprender, y esto es como un agregado, ¿no? La escuela, las comunidades, en este vínculo bidireccional, ¿no? De saberes, conocimiento, tenemos que aprender a trabajar en el silencio. Y cuando hablo yo, aprender a trabajar en el silencio tiene que ver con un ámbito de espiritualidad. Yo creo que ahí hay un ámbito muy, muy interesante. A propósito de la colega que hablaba del tema del pensamiento político, creo yo que trabajar el silencio dentro de los establecimientos educacionales es un elemento tremendamente importante. En un momento lo ocupó la religión, pero hoy día lo puede ocupar otras prácticas, otros imaginarios. Bueno, pero ahí tenemos un desafío, ¿no es cierto?, de ver qué puede suceder. Por eso creo yo que el trabajo comunitario, entre la relación escuela-comunidad, hay una riqueza, sobre todo con lo que decía Pablo Freire, los chicos vienen con sus acervos culturales, ¿no? El problema es que hay que reconocérselos, hay que ponerlos en valor, hay que sistematizarlos, y si hay que cambiarlo y hay que modificarlo, bueno, conversemos, dialoguemos. Para eso está la democracia y sobre todo la democracia vinculante. Es mi palabra. Muchas gracias, Juanito. En verdad, muchas gracias. Pues, querida María Eugenia, adelante, te escuchamos. Sí, pues me dejó pensando el profesor Juan Carlos con
con esta referencia al trabajo en silencio y en este momento pienso en dos asuntos para que la educación sea dialógica, como nos lo enseñó Freire, y no antidialógica, como lo ponía él. Pues primero tiene que existir la escucha, y para que exista la escucha tenemos que aprender a hacer silencio, porque es lo que permite la concentración, que también permite estudiar. Y me ha gustado mucho la definición de las colegas y los colegas que trabajan en el campo de la didáctica de la matemática en Argentina, que han definido el estudiar como aplicarse al aprendizaje. Y para ello sí que es importante el silencio que permite la concentración y la escucha, y a partir de la escucha el diálogo. Y en este método DAR, por ejemplo, he logrado distinguir el, el oír del escuchar y el ver de el mirar, que puede llevar a contemplar. Y sí, esa dimensión espiritual me parece importantísimo desarrollarla, y sobre todo desligarla de las iglesias y llevarla al campo de lo secular, por supuesto respetando las creencias de cada quien. Y no, preguntaba el profesor Omar por la diferencia entre lo rural y lo campesino. Me gusta mucho la pregunta, porque sí, confundimos la ruralidad con la campesinidad. Y diría que lo rural en principio se opone a lo urbano, ¿sí? Son Ujú. dos ámbitos de interacción humana que están completamente relacionados. Yo diría que desde que la humanidad se configuró como humanidad, se configura en un espacio o en un ámbito rural, pero inmediatamente se complejiza la interacción entre las y los seres humanos por ese desarrollo inmenso de lo cultural, que tiene que ver con que parte de una realidad biológica, que es la comunicación. Se configura lo urbano, la urbanidad. Entonces, cuando hablamos de la oposición entre lo rural y lo urbano, estamos hablando de dos ámbitos de interacción. Cuando hablamos de campesinidad, nos estamos refiriendo a un contexto familiar de carácter extenso, que no solamente tiene características económicas, sino culturales, políticas, ambientales, que está basada en la propiedad de la tierra, en la propiedad de la tierra individual o colectiva. Ojalá cada vez fuese más colectiva que individual, Individual. y que es importantísimo distinguirla en este momento, porque se opone a la descampesinización de la que se sirve en lo rural y también en lo urbano, la agroindustria, que precisamente descampesiniza y torna al campesinado en trabajadores y trabajadoras precisamente agroindustriales, bajo regímenes, por ejemplo, del peonazgo, que entre otras cosas fue uno de los primeros reformas que hizo importante en la Argentina a Perón, la creación de ese estatuto del peón, que por ejemplo se oponía o que hacía recordar esas grandes masacres en la Patagonia. Entonces, esa es la diferenciación, y hacía referencia a esos dos ámbitos porque a nivel campesino y a nivel rural se crean organizaciones que, con base en esa contienda de carácter político, crean saberes propios del campo político, y que son importantes de transponer en conocimientos escolares para el desarrollo de procesos de educación política, que es otra de mis líneas de trabajo. O sea, no solamente las y los docentes, cumpliendo una función intelectual, han de transponer en conocimiento escolar
el conocimiento científico, así sea el complejo, y el transdisciplinar, que rompe con esa eh, con esa diferencia o con esos compartimentos estancos en los que se configura el conocimiento científico, diferenciando y oponiendo el conocimiento científico natural, el conocimiento científico social, y diciendo que las humanidades no eran un conocimiento científico, que ya lo fueron a partir de 1927, cuando se planteó o se postuló el principio de incertidumbre por parte de un físico músico, como lo fue Werner Heisenberg. Eh, entonces decía que es muy importante o es muy importante de la función eh, intelectual docente la construcción de conocimiento escolar, no solamente a partir del conocimiento científico, sino a partir de los saberes afrodiaspóricos que están emergiendo, los saberes ancestrales y los saberes de organizaciones políticas, rurales, urbanas y campesinas. Un ejemplo de eh, eh, un, un saber de las organizaciones campesinas. La profesora Patricia Botero ha identificado el concepto de resistencia a través de su trabajo, a partir de su trabajo de ya casi 3 décadas con organizaciones campesinas, pero íbamos entonces a la interseccionalidad, que son campesinas, pero además son ancestrales, muchas de ellas lideradas por mujeres del suroccidente colombiano, y allí se habla de reexistencia, donde se plantea en mucho lo que planteó Boaventura de Sousa Santos con las epistemologías del sur. Él no hablaba de reexistencia, sino que, bueno, para mí es un ejemplo de reexistencia, desarrollar la contienda política a partir de los saberes y conocimientos propios, y no en contra de los saberes y conocimientos propios. Entonces, los procesos de reexistencia lo que buscan es construir nuevas relaciones sociales a partir de los saberes y de los conocimientos propios, en una lógica del por sí, y no en el contra, en contra y se opone al término resistencia. O sea, no se trata de resistir contra otros, sino de existir y reexistir a partir de la mismidad, y esto es a partir de los saberes y de los conocimientos propios. Primero, reconociéndolos, y segundo, legitimándolos, y también reconstruyéndolos, porque en esta sabemos que los procesos de dominación se fundamentan en la, en la extorsión primero, y luego en el desconocimiento de lo cultural. Y lo cultural pues está fundamentado en el saber y en el conocer propio. Y con relación al segundo planteamiento, ¿qué permitiría que en la escuela actual se desarrollen procesos de educación política, tal y como los entiendo, que si corresponden a la escuela, entonces ya estamos hablando de formación política que permita la participación, que permita primero el reconocimiento, luego la participación, después la redistribución y una relación social termorreguladora que se opone a la relación social capitalista. Pues para mí el centro está en la función docente intelectual precisamente, y en el desarrollo de esa función docente intelectual a partir de grupos de trabajo académico, docente, lo llamaba hasta ayer por la tarde, pero sucede que estoy orientando un curso de educación política con estudiantes de filosofía.
del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia y precisamente quise orientar este curso con estudiantes de filosofía porque quería aprender mucho, no solamente con ellas y con ellos, sino de ellas y de ellos. Y ayer un estudiante de nombre Dani, que viene precisamente de un ámbito rural del oriente antioqueño, me hacía caer en cuenta de que esos grupos de trabajo académico debían de ser del orden transdisciplinar. Él hablaba de interdisciplinariedad, pero yo lo identifiqué como transdisciplinar. Y entonces ya a partir de ayer y a propósito de Dani, eh, yo pienso que esta formación política solamente se puede desarrollar a partir del trabajo colectivo de las y los docentes en grupos de trabajo académico transdisciplinar docente que tienen en Colombia un ejemplo muy claro y es que el movimiento pedagógico que primero dignificó la profesión docente y que luego de esa dignificación permitió la construcción de un currículo de formación crítica, o sea, de una educación basada en capacidades opuesta a la formación o a la educación basada en competencias, se configuró a partir de grupos de trabajo académico docente. Y cuando se configura un grupo de trabajo académico transdisciplinar docente, cuando usted en la institución educativa encuentra una afinidad electiva con otra o con otro docente. Si usted es del área de ciencias sociales y lo encuentra con una profesora, un profesor del área de artística, ahí se puede formar uno de estos grupos de trabajo académico, donde precisamente se pueda cumplir la función de la docencia intelectual, que es la función política, porque ¿cómo se define el concepto intelectual? Como aquella persona que a través de la difusión y nosotras y nosotros, el profesorado de la enseñanza de conocimientos y saberes, podemos construir consensos y disensos en el ámbito político. Y segundo, afina la profesionalización docente porque me hacía caer en cuenta el profesor Reyes cuando él mostraba su investigación sobre sobre la telesecundaria, que allí se reduce la profesión docente a una vocación y la profesión docente no es una vocación y por tanto no implica sacrificio, es una profesión y por tanto se tiene que ejercer de manera digna. Entonces, creo que la manera de desarrollar estos procesos de formación política es, como siempre, a partir del trabajo colectivo en construcción con otras y con otros. Muchísimas gracias. Ahí está entonces respondidas mis dos inquietudes. Qué amable, Maurita. Gracias. Estimadísimo Luis, por favor. Sí, gracias, Omar. Bueno, aquí escuchando con mucha atención las reflexiones de los colegas, muy relevante, por supuesto, esta perspectiva de la educación política. Creo que es uno de los grandes temas, digamos, de los que se tendría que ocupar la escuela, las escuelas, ¿no? En un sentido amplio. Y con respecto a tu pregunta, Omar, yo empezaría diciendo que a esta frase de tu escuela te extraña, lo primero que diría es que uno de los grandes problemas de la política educativa desde hace pues varias décadas en toda la región latinoamericana es que se diseñan, se hacen muy buenos planes, se pactan grandes acuerdos, desde el escritorio, pero tiene muchos problemas para operacionalizarse y concretar soluciones a problemas graves y complejos que están en las comunidades, en las escuelas, en los docentes, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, entiendo que esta idea del secretario de Educación de atraer, de recuperar sobre todo a los jóvenes de educación media superior, ¿no? En un contexto en el que,
como sabemos, en México se le está dando pues un gran impulso a el proyecto del Bachillerato Nacional, que es uno de los niveles educativos que reporta pues los niveles más altos de abandono y deserción, ¿no? Entonces, a reserva de, pues, de leer y de conocer a detalle la propuesta, de bote pronto diría que pues es una invitación muy romántica, pero tengo la impresión de que el problema y el proceso es mucho más complejo. Es decir, que los jóvenes que deciden ir a la escuela no lo hacen porque sí, es decir, hay muchas razones de fondo, algunas de ellas graves, ¿no? Es decir, afrontando sobre todo serias dificultades de subsistencia, y no hay que perder de vista que los jóvenes generalmente abandonan la escuela para dedicarse al trabajo remunerado, ¿no? Porque hay necesidades inmediatas que cubrir, y esa es una inquietud que está presente en la transición de las adolescencias a la juventud, creo, no solo en México, sino en toda la región latinoamericana, y diría en buena medida en algunas otras regiones del mundo. Entonces, habrá que analizar la propuesta. eh, Creo que ocuparía diseñar una estrategia y una metodología, porque la otra pregunta es, ¿y los maestros irían a tocar casa por casa a los jóvenes que abandonaron la media superior? No lo sé. Es decir, los vamos a sobrecargar de más trabajo del que ya de por sí traen para pues organizar sus cursos y orientar su docencia en el aula. Es decir, pensar en una estrategia así implicaría pues disponer de una infraestructura humana y de un plan de acción que ocupa desde luego pues considerar todas estas complejidades que acompañan la vida de las juventudes, ¿no? De las juventudes que abandonan la escuela por distintas razones, y por supuesto pues los contextos, ¿no? Los contextos familiares, los contextos socioeconómicos, las violencias que están ahí presentes junto a estas comunidades, a estas juventudes, y pues ojalá no sea solamente una frase bonita, romántica, como dije al principio, sino que efectivamente contemple una acción integral, ¿no? Para poder eh, hacer que efectivamente pues la escuela retenga y forme a los jóvenes, ¿no? Más allá de un plano estrictamente formal y orientado a la credencialización, porque si los vamos a regresar para que solo vayan a completar los créditos que les faltan y extenderles el certificado, pues me parecería grave. Yo creo que la estrategia tendría que constituirse en un proyecto integral de recuperación de las problemáticas que acompañan a las juventudes que deciden abandonar la escuela en esa transición de la media superior a las universidades, ¿no? Entonces, pues tomémoslo con reserva y con mucho cuidado, y por supuesto que hay que seguir construyendo propuestas para acompañar los procesos de formación en las escuelas. Muchas gracias. No, hombre, y me parece que esta reflexión nos permite precisamente no caer en demagogias, ¿no? Una ruta para evitar las demagogias, que de repente las demagogias, este, híjole, suelen estar en muchos espacios de la política educativa. Muchas gracias, estimado Luis. Y para finalizar, doctora Heréndira, por favor. Muchas gracias. Con relación a el tema de la formación docente y esta última, pues digamos, reforma, modelo de la nueva escuela mexicana, pues ha sido recurrente en todas estas reformas ese punto de si estaban preparados o no los docentes. Y bueno, hay cosas simpáticas, ya suele verse como algo simpático, que, por ejemplo, hubo un plan de estudios justo en la educación secundaria que era por áreas y que convivía con un plan de estudios por asignaturas. Y era como una transición, era como esto, ¿no? Experimentar un poco. Y los maestros en las normales, que no siempre
pues el personal de secundaria es personal que haya tenido una formación docente, como no lo es en media superior o superior, pero el que se formaba en la normal superior, por ejemplo, pues se formaba cuando había asignaturas por áreas y cuando había áreas por asignaturas, ¿no? Que era así como algo que parece un chiste, pero no lo era. Era así como tomar decisiones y hacer proyectos como este que está mencionando o hacer cambios sin haber preparado, ya deje a los docentes, sino las condiciones para que se llevaran a cabo adecuadamente. Pero sí, el magisterio nunca ha estado preparado para los cambios de estudio pero en particular en esta transición, y mire que llevo varias, este, lo que resulta es que sí es un cambio, no solamente, digamos, eh, pues operativo o de contenido, sí implica desde lo que está escrito, pues un rompimiento epistemológico, metodológico, que lleva a representar un reto mayor. Los maestros, cuando se plantea en el discurso y en los documentos base el Plan 2022, esto de colonizar el pensamiento realmente era así como, pero pues eso hubiese empezado bien, como decía la doctora María Eugenia, por toda una formación política y una formación del pensamiento para estar preparados para esta nueva propuesta curricular. Realmente todavía se enfrentan problemas para entender cabalmente cómo es que se está pensando en el trabajar en la comunidad cuando la escuela se ha conformado como uno de los encierros, aquellos, ¿no? famosos que mencionaba Foucault, en donde no se permitía ni entrar ni salir a la comunidad, digamos, de la comunidad escolar hacia afuera y al revés, ¿no? Estos encierros que tenían toda una historia de una forma de pensar y de construir las cosas. Y ahora, pues los maestros sí, en cierta medida, hemos podido apropiarnos del discurso de la nueva escuela mexicana en algunos momentos de las cuestiones nodales en cuanto a un poco al diseño curricular de segundo y tercer nivel, pero la verdad es que falta muchísimo, falta mucho y hemos regresado a las prácticas que ya se conocen, a estas inercias, ahora sí que, perdón, del pasado, que nos han llevado a reproducir los viejos esquemas de educación. Y pues yo creo que todavía hay esperanza, lo voy a poner así, de ir haciendo cambios. Yo no creo que no se pueda. Creo que estas ocurrencias que de pronto tienen, como la que mencionaba, pues nuestro secretario, ha habido varias, ¿eh? Antier, solo como un botón de muestra, se publica una convocatoria para la escuela Utopía, ¿no? Y bueno, digamos que, perdón, voy a rechazar. En el nombre lleva, digamos que, pues, como lo curioso, ¿no? Porque de lo que se trata es de que se abran las puertas, lo han hecho todos los gobiernos, abrir las puertas de la escuela para que entre la comunidad en los fines de semana, bueno, el sábado, y realicen actividades de enriquecimiento. Y esto es algo que sería muy bueno siempre y cuando pues los docentes fueran remunerados para ello. Incluso ha habido las escuelas de verano que también pues sí han dado algunos recursos que han sido utilizados de manera discrecional, ¿no? Ocurrencias hay muchas. La verdad es que yo quisiera cerrar mi comentario con algo de por qué los estudiantes no permanecen y concluyen los estudios. Está muy estudiado el tema, hay factores asociados ya, pero me voy a referir a los de la escuela. Los procesos de exclusión desde la escuela son varios. ¿Y por qué los estudiantes no permanecen? Sí, puede ser por una situación económica, por otras cosas externas, pero dentro de la escuela hay factores también de exclusión muy fuertes y tienen que ver con la diversidad, en donde no cabe el otro, en donde no cabe aquellas otras personas que son diferentes por muchas razones
y que están invisibilizadas, y la cuestión del estándar de estos encierros de la escuela regular, pues nos llevan a esos factores de exclusión. En esta nueva escuela mexicana hay una política social que arropa a toda la escuela, y si uno le da lectura al Plan Nacional de Desarrollo y luego al Programa Sectorial de Educación, a veces pareciera que no estamos hablando del modelo educativo y de la política educativa, sino de la política social. Hay digamos, una cantidad de programas sociales que se han universalizado, que ya tienen años de estar progresivamente ampliándose, pero en este momento se universalizaron y atienden uno de los factores de exclusión únicamente para toda esta población de infancias, adolescencias y juventudes que dejan la escuela, o que a final de sus trayectos en realidad no les son de utilidad el haber concluido y certificado, ¿no? Ahora sí voy a concluir diciendo que hace unos meses, justo algunas maestras de estas escuelas, no solamente secundarias, sino también primarias, de adultos y de trabajadores que están atendiendo al rezago, le planteaban con mucho entusiasmo a nuestro secretario el qué tanto trabajo se hacía en esas escuelas de una manera diversa. Vaya, la nueva escuela mexicana ni siquiera podría entender todo lo que se hace para poder incluir esa población. Y así el secretario, y lo replicó también la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, mencionaban, es que ese tema le toca a Linea, ¿no? ¿Para qué existes, no? Y estas escuelas a las que yo hacía referencia van a buscar a su población, a la comunidad, porque no vienen de procesos regulares de inclusión educativa. Entonces hay mucho que hacer, esperemos que no sigan las ocurrencias, pero lo que sí es cierto es que las y los docentes, en verdad resilientes de tantas reformas, ponen lo mejor de sí para poder enfrentar los retos. Muchas gracias nuevamente por compartir en esta mesa. No le escuchamos. Tenía es que estaba acomodando mi computadora y apagué mi micrófono, perdónenme. Al contrario, muchísimas gracias porque fuimos muy abusivos de su tiempo. Miren, media hora después, caray, qué pena, pero vale la pena extendernos un poquito para escuchar y no quedarnos únicamente con la exposición, sino también reflexiones finales que englobaran algunos otros elementos que se habían quedado por ahí sin decir. En verdad, muchísimas gracias. Por ahí, Juanito solicitaba que abriéramos nuestras cámaras y tomarnos una fotografía. Yo encantado, la cosa es de que no sé cómo funciona esto. A ver. ¿Cómo podría tomar una fotografía de las cámaras prendidas? ¿Alguien sabrá de esos menesteres? ¿Cómo podemos tomar Captura de una... pantalla. Puedes hacer una captura de pantalla, Ah, Omar. sí. Sí, la cosa es de que esta máquina no es mía y no entiendo, a ver, ¿dónde? Porque luego son comandos, ¿no? Para capturar pantalla, porque ya lo intenté con la tecla de capturar pantalla, pero no me lo hizo. Entonces, a ver, voy a hacer el... No, creo que no. No, pues no. Eh, mi, mi computadora sí me deja, Y pues, Maruita, con toda la confianza que nos tenemos, ¿nos podrías hacer el favor? Y yo ya Tú y nos yo ya lo dices para ponernos socializo. bien. Sí, claro, tú nos haces la cuenta regresiva. pero miramos, probamos si quedó bien, porque tú sabes, Omar, yo odio todo esto remoto, todos estos aparatos, y entonces, a ver si sí o si no, pero lo voy a hacer como lo hago siempre. A ver, un, dos, tres. Pues ya, ¿no? Ver si sí quedó. Tengo que buscarla en los archivos de capturas. Pero yo creo que sí quedó. No, pero espérate, que es que descargas. Ay, Dios, escritorio. No, el problema es que no sé dónde queda. Ya, ¿No? capturas de pantalla. No, sí, sí. A ver, Quedó. Ahí está.
Listo. pero entonces miremos si nos gustó cómo quedamos. Pero ya se está viendo, Apenas se va. ¿sí? Solo que salió aquí una leyenda que está tapando el rostro de Luis. Ay, sí, iniciar copia de ese. No, ya la No, quité. ya, ahí está. Si les gustó, esa la dejamos y te la envío, Omar, Sí, está bien. te Claro, la envío claro, por WhatsApp y yo ya por, la socializo. por WhatsApp. Otra cosa que odio el WhatsApp y los grupos de WhatsApp. Si hay Pero algo sí, que yo la odie socializo sin problema. más que el WhatsApp, son los grupos de WhatsApp. Ahora, ¿cómo vuelvo donde ustedes? Ya. Sí, sí, sí quedó, entonces se la envío, Omar. Sí, Ujú, sí, quedó sin señor. problema. Quedó sin Pues problema. en verdad agradezco muchísimo, en verdad una vez más, el tiempo, las reflexiones, el compartir, el que estemos aquí. En verdad, doctora Erendira, querido Luis, queridísimo Juanito, muy querida Maruita, muchas, muchas, muchas gracias. Hasta la Un abrazo muy próxima grande y que y nos ya les veamos estaremos de manera pronto, de presencial, manera presencial muy pronto. Y ya les estaré compartiendo el enlace en YouTube cuando esas grabaciones queden en la nube. por favor. Muchísimas gracias a quienes estuvieron por Gracias. acá, Fernanda y todos los Feliz demás. Un tarde. abrazo muy grande, feliz tarde, hasta pronto. Hasta pronto. Chao, bye.